Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, renuevo mi saludo y también les pido que se acerquen a todos aquellos que se van sumando, que están cerquita nuestro. Dos protagonistas interesantes, dos charlas interesantes vamos a tener en esta oportunidad acá en Semanario. Estaba sacando cuentas, la semana pasada se cumplieron, no, esta semana exactamente, se cumplieron 2 años desde el inicio de la cuarentena. Afortunadamente estamos transitando un camino totalmente distinto, ya muy parecido a lo que era la prepandemia. Y si han estado necesitando últimamente algún turno con algún especialista, se habrán dado cuenta que se lo patean para bastante más adelante. Tiene que ver con que muchos controles no se han hecho en estos 2 años. Bueno, con este tema y otros más lo vamos a sumar al doctor Conrado Stoll, quien es neurólogo, quien además es especialista en enfermedades cerebrovasculares. Ha escrito un libro también que se llama A mí no me va a pasar y con el cual, bueno, en alguna oportunidad hemos hablado. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola Cruz, un gusto saludarte. Bueno, esto es así. Está sucediendo en este momento que uno pretende sacar un turno de la especialidad que sea y se da con que hay una demora importante, y si se ha podido hacer algún tipo de análisis de las consecuencias que ha significado el no asistir al médico por cuestiones preventivas durante todo este tiempo. Mirá, va a ser difícil, no todo el mundo tiene estadísticas, se habló muchísimo. Puede haber muerto gente de infarto de miocardio, un ACV puede haber ocurrido, un cáncer maltratado, algo de eso ha ocurrido sin duda. Te diría que el impacto mayor fue en países de muy bajo ingreso, en el corte de la cadena del tratamiento de enfermedades como la tuberculosis, el HIV, la poliomielitis con brotes. Ahí ha sido lo más grave. En países de medianos, altos recursos, te diría que no ha sido tan real que haya habido muertes en exceso significativo por ACV, infarto u otras enfermedades no atendidas adecuadamente. Termino con que sí se acaba de hacer un cálculo en el Instituto de Washington de métricas. Ha calculado que si bien se han contado 6 millones de muertes por COVID-19 en estos 2 años, calculan que el número real es 18 millones. Eso es el exceso de muerte. ¿Cómo se calcula? Cierro con esto. Vos sabés, para años previos, sin pandemia, ¿cuánta gente esperabas que muriera? Bueno, cuando hicieron el cálculo de cuánta gente realmente murió, más allá de lo que se contaba como COVID causado por COVID-19, cuando contaron cuánta gente murió en estos años de pandemia, fue mucha más que la de los años sin pandemia. Eso es lo que se llama el exceso de muerte, y el cálculo, el pensamiento es que casi todo ese exceso fue debido a COVID-19, fue por COVID-19, no con COVID-19, como se dijo a veces, bueno, murió de otra cosa y tenía COVID. No, la mayoría han sido por COVID, es decir, las muertes en el mundo han sido muchas más que las calculadas. Con respecto a lo de los turnos que decías, puede ser que la apertura universal que ha habido en el planeta, salvo Asia, muy afectada en este momento, pero esa apertura hace que la gente esté volviendo a una vida más normal, y por eso el retraso que se ha notado en esos turnos. Doctor, trayéndote a la Argentina puntualmente, entiendo que hay una investigación que ha hecho el mismo gobierno y dio con que han aumentado en las muertes producto de cardiopatías diferentes, y apuntan 2 cuestiones más que también me llamaron la atención, que generalmente han sido de madrugada y en domicilios particulares, es decir, sin poder llegar a una clínica. Eso ha pasado, no hay duda que ha pasado. Estados Unidos fue el primero en reportarlo. Incluso se habló que el COVID podía causar ACV. Eso fue muy temprano en la pandemia, y después, muy recientemente, se ha publicado el efecto del COVID en las arterias y en el propio corazón, y las arritmias y secuelas en lo que se llama el COVID largo, que es la gente que se curó, cursó el COVID, se curó y sigue con síntomas que son atribuibles a haber tenido COVID, y la secuela que deja en el corazón o en el cerebro, en el riñón, en distintos órganos. Pero de nuevo, Cruz, te diría que el número de personas que pueden haber muerto en su casa o tener una ACV porque no consultaron en 2020, 2021, porque había COVID, cuarentena, aislamiento o dificultad para llegar a un centro médico, no ha sido un número significativo. No se ha confirmado eso en ninguna de las estadísticas publicadas. Ok. Doctor, ¿qué debiera llevarme a mí a consultar para chequear, supongamos, el corazón si ha atravesado COVID? ¿Qué
qué síntoma a lo mejor me debiera impulsar a mí a acercarme a un consultorio. Se ha hablado, por ejemplo, muchas veces de estos lapsus, de estos vacíos, de estas pérdidas momentáneas de la conciencia o del tiempo en el que uno está real. Digo, en general, ¿qué me debiera llevar a consultar o a hacer un chequeo? ¿O siempre debiera hacerlo después del COVID? Definitivamente, buen punto, Cruz. No, para las personas, o sea, pensá vos la cantidad de infectados. Es como lo de las muertes. Se ha contado un cierto número, pero la cantidad de infectados en Estados Unidos calculan que el 50% de su población, estamos hablando de más de 150 millones de personas, tuvieron COVID. No me sorprendería que una proporción altísima, cercana al 50% en la Argentina, hayan tenido COVID, se dieran cuenta o no. Cuidado, se publicó un trabajo hace muy poquito que mostró que con Omicron, 85% de los infectados en los domicilios no tenía síntomas. Es decir, tuvieron COVID sin síntomas. Esos son los casos que todos hemos escuchado este verano de tal persona en casa se infectó, un hijo, el padre, la madre, pero nadie más se infectó en casa. ¡Qué sorpresa! Bueno, la sorpresa no es tal. Probablemente varios estuvieron infectados y no tuvieron ningún síntoma. Ahora, yendo a tu pregunta, muy importante, porque ahí sí vamos a medir a partir de este año el efecto secuelar del COVID. De nuevo, la mayoría cuando se recuperan, si no quedan síntomas, no necesariamente un control como se debe hacer siempre con el médico de cabecera general, me parece correcto, pero no en especial por COVID. En la mayoría no debería pasar nada. Ahora, esas personas, que es un porcentaje de los que tuvieron COVID, que quedan con esa fatiga persistente, cansancio, me refiero a cansancio, claro, simplemente, sí. O fatiga en el sentido de falta de aire. Esa persona joven de edad media o de la edad que sea, que antes subía una escalera y no se cansaba, pero ahora sube la misma escalera y le falta el aire. O que cada tanto siente su pulso, siente el corazón latir, o que tenga el síntoma que tenga, tienen que consultar. Idealmente hay lugares para post-COVID en que se han juntado médicos con mucha experiencia, infectólogo, cardiólogo, neumonólogo, gastroenterólogo, para hacerlo. Y en algunos poquísimos casos, fíjate vos que terminó con que se acaba de publicar el primer paciente curado con la vacuna. ¿Qué quiere decir eso? Un paciente tenía síntomas persistentes de COVID y además la PCR le seguía dando positiva al 7º mes. Le dieron una vacuna y el PCR se hizo negativo y los síntomas desaparecieron. Con la inyección de la vacuna aquí funcionó como un tratamiento. Entonces, bueno, sí, si persisten los síntomas, el que sea, hay que ver especialmente, idealmente, un lugar con mucha experiencia en COVID. Doctor, le consulto sobre el barbijo, ¿no? Porque hay algunas ciudades, algunas provincias que decidieron eliminarlo, o al menos que sea optativo para cada persona, y hay otras provincias como la de Córdoba, por ejemplo, que tomó la determinación de extender el uso o la obligatoriedad hasta el fin de este invierno. ¿Cuál es su posición al respecto? Dijiste muy bien, unas provincias, otras, porque si vos tomás el mundo, depende en qué región estás. Así es. Si estuviéramos ahora los dos en Hong Kong, yo te diría, no te saques el barbijo, e incluso de los chicos no te tendría que decir nada porque las clases son virtuales, aunque ahora está mejorando la situación. Entonces, tienen una muy mala situación de pandemia, entonces toman todas las medidas posibles. Ahora, en el resto del planeta, en Estados Unidos, acá, te digo Estados Unidos porque tienen la estadística clara, han caído 95% las infecciones. Entonces, en un lugar así, a pesar de que vos vas a leer artículos que algunos dicen que los chicos sigan usando, que los chicos no usen, no hay reportes de eventos súper dispersadores en colegios, de disgustos que hayan ocurrido porque los chicos no usen barbijo. Conclusión, en lugares en que está cayendo la infección como cae en la Argentina, en la mayor parte de las provincias, y la mayor parte de la gente está vacunada. En la Argentina el 80% de la población, acabamos de llegar a ese número, tiene 2 dosis. No es tanta la proporción con 3, y necesitamos 3 todos. Y los chicos adolescentes de secundaria, la mayoría están vacunados. Entonces, en un escenario de ese tipo, con los maestros vacunados, los padres vacunados, la verdad que es razonable que los chicos que van al colegio no usaran barbijo en el colegio. Si después van a visitar al abuelo o hay un pariente que tenga alguna enfermedad inmunológica de más edad, es razonable que se pongan barbijo, pero no en el colegio. Ahora, nosotros adultos, Cruz, yo le recomendaría a todas las personas
que en cualquier lugar cerrado público, excepto un restaurante, donde tendrías que asumir que están todos vacunados, pero en todo lugar cerrado público, por ejemplo, lugares religiosos, como un gran ejemplo, o un supermercado, creo que es razonable usar barbijo. No cuesta nada hacerlo y la pandemia no ha terminado. Es más, si hay un brote en Oriente, un claro brote en Europa, esta semana en el Reino Unido llegan a 1 millón de infectados. Este brote va a llegar a Estados Unidos. No sería raro que nosotros, yendo al invierno, dentro de 3, 4 meses, tengamos otro brote. Entonces, hasta que no haya terminado, que no estemos seguros que esto se transforme en endemia, los adultos tenemos que seguir usando barbijo en lugares cerrados públicos. Adhiero, absolutamente. Gracias, doctor. Un gustazo, como siempre. Gracias por llamar, Cruz. Hasta luego. Un abrazo. Hacemos la primera de las pausas y después vamos a hablar del rumbo económico de nuestro país. ¿Hacia dónde vamos en instantes? Pausa, ya venimos.